las juventudes comunistas, abrazar las ideas más liberales, lo mismo Mauricio Rojas, desde el MIR haciendo ese mismo tránsito. Seguimos pendientes y quedamos conversando con Mauricio lo que nos contaba de lo doloroso que le resultó su relación con su madre. ¿Cómo miran hoy día a los actuales socialistas, al actual Partido Comunista de Chile? ¿Se parece en algo a lo que ustedes vivieron cuando, por ejemplo, Roberto, tú militabas en las Juventudes Comunistas? Bueno, sí. Primero, yo quisiera decir, yo renuncié a las Juventudes Comunistas en La Habana. ¿Tú querías decir? Eso sí, me parece muy importante. En La Habana, en los años 70, y mi proceso de cambio, por lo tanto, ahí mismo. No, yo dije, lo estaba mirando de lejos. No, claro. Y yo, esa experiencia, dije, yo no quiero para Chile ni castrismo ni pinochetismo. Y además es una ruptura muy anterior a la caída del muro de Berlín, que obviamente también hay mucha gente que abrió después los ojos después de la caída del muro de Berlín. Lo mío es muy anterior. Pero desde luego el Partido Comunista, por ejemplo, es muy distinto. Cuando yo ingreso a las Juventudes Comunistas, acá en Chile, la Juventud Comunista era profundamente crítica de Castro y de Cuba, porque Castro y Cuba apoyaban al MIR y estaban por la vía armada. Y el Partido Comunista estaba por la vía, ¿verdad?, de las elecciones, como en un inicio lo planteó y lo siguió hasta la muerte Salvador Allende. Y porque tenía, algo que yo siempre me gusta mencionar y repetir, porque tenía la concepción de que sin la ayuda soviética, o sea, que no iba a llegar ayuda soviética para el modelo de Allende, porque la Unión Soviética no estaba en condiciones de mantener una segunda Cuba. Entonces, ese partido era un partido, es cierto, reformista en el sentido de la izquierda, el Partido Comunista. Se le sigue acusando de eso. Después, en los años 70, mediados de los años 70, en Cuba, sufre un cambio tremendo, radical, porque abraza la causa de la vía armada y envía, entre otra gente, a mi generación, a las Fuerzas Armadas cubanas, a los institutos militares y a las escuelas militares de Cuba, con la idea de formar un ejército revolucionario chileno que tendría que desembarcar en Chile, combatir el ejército chileno, una locura misma, ¿no? Y derrotar el ejército chileno y construir una democracia popular. Ese es también otro momento profundo para mí de quiebre, de ruptura, más convincente, cuando me doy cuenta que lo que están planteando aquellos políticos, que están absolutamente obnubilados por la experiencia de Cuba y su guerrilla, y de pronto están obnubilados porque antes no estaban en esa línea, lo que le están haciendo es ofreciendo la muerte a los jóvenes, a gente como yo, a mis compañeros que vienen a estudiar medicina, Cuba, biología. Y entonces se produce ahí el gran cambio del Partido Comunista. Y ahí se forma también lo que se llama el Frente, que son estos muchachos que tienen las armas y que se independizan posteriormente del Partido Comunista porque consideran que todos estos son unos viejos reformistas que al final no se van a incorporar a la lucha armada. Entonces es un Partido Comunista muy distinto al de hoy. Es un partido de mucho cambio en ese sentido, y es un partido que hoy está muy interesado en incorporarse más fuertemente al Parlamento, lo que yo siempre pienso que es bueno, lo que en la democracia tiene que estar todas las sensibilidades representadas. Lo que sí me preocupa mucho es esta identidad, esta identificación y este apoyo del Partido Comunista chileno a dictaduras, claramente dictaduras como Cuba, como Corea del Norte y el régimen de Maduro. En mi caso, habiendo estado en Suecia, todavía vivo en Suecia en realidad, he conocido muy de cerca la socialdemocracia europea en su mejor expresión. Y la verdad es que, si bien yo soy liberal, yo admiro mucho la socialdemocracia sueca por su gran responsabilidad para gobernar y su gran capacidad de cambio. Es un partido que se ha modernizado en forma extraordinaria, con el propósito de salvar el estado del bienestar que tendió a hundirse por su enorme gasto y por los grandes monopolios públicos. ¿Qué hace la socialdemocracia? Cuando ve que la crisis es inevitable, dice, tenemos que salvar la esencia del estado del bienestar, que es garantizar que a nadie le falte una escuela, un hospital digno, etc. Pero no hacerlo todo, y menos con monopolios públicos. Y abre el estado del bienestar a la cooperación público-privada. Hoy día, por ejemplo, en la escuela secundaria en Estocolmo, la mayoría de los niños van a escuelas secundarias de empresas con fines de lucro, pero financiadas por un voucher, por un cheque, que cada joven y su familia recibe para poder elegir la escuela que ellos quieran y no la que le imponga el político a través del monopolio público. Han sabido restringir el gasto del Estado también, no para desmontarlo, eso es muy importante, sino para hacerlo viable. A mí me encantaría que el socialismo chileno y latinoamericano en general aprendiera de esta modernización. Lo que se está proponiendo acá es el pasado de la socialdemocracia, el que en Suecia se hundió en los años 90. Yo digo que triste, porque si el socialismo chileno
realmente se modernizara, podría ofrecerle a Chile un futuro muy interesante, incluso podría liderar una fase central del desarrollo chileno hacia la modernidad. Mauricio, pero y Roberto, ¿y ustedes no ven a los socialistas a los socialistas chilenos también como conversos? Bueno, como que no son los socialistas que fueron en algún momento. Sí, hay variantes y variantes. Lo cierto es que, y por eso nosotros... Perdón, menciono a los socialistas, pero está, no sé, la rama del PPD, en fin. Sí, y nosotros utilizamos también este título un poco como un llamado y una provocación a Chile, en el mejor sentido de la palabra, porque en realidad Chile es un país de converso. Chile, si tú lo miras bien, y eso justamente la conversión de tantos chilenos permitió estos últimos 25 años de democracia y de prosperidad, que está siendo cuestionada por imperfecciones que obviamente tiene este modelo, pero lo interesante aquí es que está un sector socialista que tiene las posibilidades de ampliación, de modernización, de tender una mano más hacia el centro, donde se puedan reunir las distintas sensibilidades. Y lo mismo, es importante, que surge dentro de la derecha. En la medida en que se vaya superando y distanciando la derecha de aquel legado de Pinochet y se pueda ir ampliando hacia el centro, yo creo que esa es una base muy importante para el desarrollo y la continuación de esta democracia en Chile. Roberto,